Mis queridos insomnes y buscadores de lo inquietante, bienvenidos a Pesadillas Fragmentadas. La noche ha caído y las sombras se han convertido en cómplices de nuestros secretos más oscuros. Aquí estoy, vuestra siempre curiosa Morgana, lista para guiaros hasta los rincones más oscuros y tentadores, hasta donde el más leve susurro parece cobrar vida propia y donde incluso el silencio puede ser un grito de lo prohibido. Antes de abrir esta puerta, permitidme compartiros algo muy curioso. Hace poco alguien me dijo: Morgana, eres como un veneno meloso. Uno sabe que debería apartarse, pero simplemente no puede. Pobrecillo, no sabía lo acertado que estaba. Porque, ¿no es verdad que lo más peligroso siempre nos resulta lo más atractivo? Lo prohibido, lo desconocido, aquello que promete placer y dolor en la misma dosis. Y por si os lo preguntáis, estoy más que feliz de ser esa tentación. Esta noche os traigo una historia que desborda esta tentación. Una presencia que no viene del exterior, sino de dentro, donde ni siquiera la luz puede llegar. No os equivoquéis, no será un embarazo cualquiera, ni una historia de amor maternal con pañales y caricias. Lo que crece aquí no entiendo de ternura, sino de hambre. Un hambre que consume, que transforma, que arrastra todo a su paso. Y si os soy sincera, esa hambre tiene un sabor tan seductor, tan oscuro, que sería un pecado no dejarse llevar. Así que cerrad los ojos. Sentid el roce de lo desconocido en vuestra piel, ese peso invisible que se posa sobre el pecho, como un abrazo o una amenaza. Porque lo que vais a escuchar no es solo una historia, es una advertencia, un recordatorio de que todo lo que crece en las sombras no siempre nace para ser amado. A veces nace para devorar. ¿Preparados? Os prometo que esta vez lo oculto no os dejará dormir. O tal vez, si sois lo suficientemente valientes, ni siquiera querréis dormir. En un pequeño apartamento de una ciudad que nunca duerme, vivía Alice, una joven de ojos grandes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Su vida parecía perfecta, llena de pequeños momentos felices, una rutina que la mantenía ocupada y unos sueños que la mantenían despierta por las noches. Pero como ocurre en las mejores pesadillas, todo cambió de repente. Una tarde de otoño, Alice comenzó a sentirse extraña. Su estómago se hinchaba más de lo usual, y aunque al principio pensó que solo era fatiga o un pequeño malestar, un test de embarazo confirmó lo que ya había sospechado. Estaba embarazada. La noticia al principio la llenó de una alegría efervescente, pues siempre había querido ser madre, pero esa dicha fue rápidamente empañada por una sensación inconfusa, un leve malestar que no podía identificar. Cuando se lo contó a David, su pareja, él la abrazó con fuerza, feliz por la noticia. Pero notó un cambio sutil en Alice. Algo había cambiado en su mirada, una intensidad desconocida que lo hizo fruncir el ceño. No dijo nada, porque él también compartía la emoción de la nueva etapa que se avecinaba. Alice y David decidieron grabar en cinta todo el proceso del embarazo como recuerdo. Y menos mal. Con el paso de los días, los antojos de Alice comenzaron a tornarse extraños. Al principio eran inofensivos, un poco más de chocolate aquí, una ensalada de pepinillos por allá, pero pronto sus deseos se volvieron grotescos. En la carnicería, mientras David elegía un filete, ella pidió vísceras de vaca crudas, ignorando las extrañas miradas del carnicero. La primera vez que las comió, su rostro se iluminó, pero pronto la euforia dio paso a una ligera incomodidad. No era solo el gusto de lo que la atormentaba, sino una sensación extraña, como si algo la estuviera observando. Poco después, Alice comenzó a comer cosas aún más repulsivas: gusanos crudos que encontraba en el jardín y trozos de cabello humano que arrastraba desde las aceras. David, al principio preocupado, pensó que podía tratarse de un simple trastorno hormonal, pero las cosas pronto comenzaron a empeorar.
En medio de la noche, Alice se despertó de un sueño agitado, cubierta de sudor frío, y caminaba de un lado a otro por el apartamento. Sus huesos comenzaron a crujir, y a cada paso, que parecía un esfuerzo titánico, vio cómo su cuerpo empezaba a perder la capacidad de sostenerse. A veces, los huesos de sus piernas crujían y se rompían por el esfuerzo de caminar, pero lo ignoraba, como si ya no pudiera sentir el dolor. David, quien había comenzado a dormir en el sofá para evitar despertarla por sus constantes paseos nocturnos, pronto se dio cuenta de algo aún más perturbador. Alice no solo hablaba en susurros durante sus sueños, sino que también comenzó a murmurar mientras estaba despierta, cosas que no tenían sentido. Sus palabras eran fragmentos incoherentes, pero lo que más helaba la sangre era la manera en la que hablaba a su vientre. Te siento, pequeño, lo sé. Me hablas en mis sueños, y aunque no entiendo lo que dices, sé lo que necesitas. ¿Qué eres? ¿Quién eres? David comenzó a buscar respuestas. Cuando revisó los informes médicos de Alice, se dio cuenta de algo espantoso. No había registros de su embarazo, no había ecografías, ni consultas médicas, y su vientre parecía haber crecido de la nada. Desesperado investigó más y encontró una serie de documentos antiguos relacionados con rituales ocultistas y entidades que tomaban posesiones de seres humanos. El nombre que más se repetía en esos documentos era el invocador de carne. Un día, al ver a Alice en uno de sus estados más delirantes, David le confrontó, esperando que su amada le explicara qué estaba sucediendo. Pero Alice, con los ojos completamente negros y la piel más pálida que nunca, le miró fijamente y le dijo con una sonrisa macabra: No estoy embarazada, David. No hay bebé. Solo está él, el que vive dentro de mí, y ya no puedo controlarlo. Antes de que David pudiera reaccionar, Alice, en un acto de pura violencia, lo atacó. La fuerza que poseía era inhumana, y en pocos segundos David estaba en el suelo, incapaz de defenderse. El ser dentro de ella la había poseído por completo. Alice, mientras sus ojos brillaban con una oscuridad insondable, comenzó a devorar el cuerpo de David como si fuera su última cena. Cuando terminó, Alice, agotada y cubierta de sangre, cayó al suelo, pero de repente un estremecimiento recorrió su cuerpo, y el ser dentro de ella la dejó. La sensación de horror se desvaneció como un sueño, y Alice despertó, mirándose las manos cubiertas de sangre. La habitación estaba impregnada de un silencio denso, y su mirada se cruzó con la del cadáver de David, cuyo rostro mostraba una expresión de horror eterno. Alice, con lágrimas en los ojos, se levantó del suelo y comenzó a caminar hacia la ventana. Fue entonces cuando sintió una punzada en su abdomen. Algo se movía allí. Con el miedo y la confusión en su rostro, Alice gritó, pero su voz se ahogó en el aire. El parto había comenzado. La criatura, esa presencia que había tomado el control de su cuerpo, ahora salía de ella, dejando una mezcla de horror y asombro en su rostro. El pequeño ser, cubierto de algo que parecía sangre negra y viscosa, lloró con una intensidad inhumana. Alice, incapaz de resistir, lo sostuvo entre sus brazos y, con el corazón roto por lo que acababa de hacer, susurró: Lo siento, pequeño, lo siento mucho. La última grabación, el archivo 32, fue encontrado semanas después, junto con los informes de David. Nadie sabe qué sucedió con Alice después de ese fatídico día. Sin embargo, quienes escucharon la grabación aseguran haber escuchado un susurro, bajo y cavernoso, que parecía provenir de la oscuridad. Ahora está contigo. Mis queridos insomnes y curiosos de lo perturbador, así llegamos al final de Archivo 32. Una historia que, como un buen vino, oscuro, profundo y quizás un poquito peligroso, mejora cuanto más lo digerís. Pero claro, espero que vuestros antojos nocturnos no os lleven a probar algo inusual.
no querría saber que alguno de vosotros ha terminado masticando un mechón de pelo, o peor aún, buscando gusanos en el jardín para un pequeño bocadito. Aunque bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿verdad? Al fin y al cabo, no soy yo quien os puede juzgar. Y si sois tan valientes, tal vez os invite a cenar. Pero hablemos de Alice y David. ¿Qué os parece esa tierna ironía? Pensar que estáis dando vida, cuando en realidad es la muerte la que se ha acomodado en tu salón. Y a veces se queda para la cena. Y vosotros, mis pequeños románticos, ¿alguna vez os habéis preguntado si lo que crece en vuestro interior es amor, culpa o quizá algo más oscuro? Algo que no pedisteis, pero que no tiene intención de irse. Delicioso, ¿no? Si algo os deja esta historia, que sea esto. No todas las puertas deben abrirse, y no todo lo que llevamos dentro merece ser alimentado. Así que, mis queridos, cerrad los ojos esta noche y dejad que el silencio os envuelva. Pero si oís un susurro, un roce helado en el cuello, o sentís ese peso en el pecho, tal vez no solo sea la ansiedad, o tal vez sí lo sea, pero a mí me encanta jugar con esas dudas. Después de todo, siempre estoy aquí, en las sombras, para iluminaros o para hacerlas mucho más interesantes. Y si os animáis, podemos hacer que la oscuridad sea un poco más entretenida. Buenas noches, mis ternuritas. Nos vemos en el próximo susurro. Dios.